Señor, nos humillamos ante tu presencia, Señor, y queremos rendir nuestro corazón a tus pies, queremos someter nuestra mente a tu palabra. Queremos pedirte que tú nos hagas entender y comprender cuál es el plan, el propósito para nuestras vidas, Señor, y por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú con tu poder, Señor, eches fuera todo aquello que no venga de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo se enseñoree, presida este culto, esta predicación, y sobre todo, Señor, que tú presidas en medio de nuestra mente y de nuestro corazón. Recibe toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, esta semana cuando tuve un tiempo de oración para buscar qué compartir, Dios puso en mi corazón una palabra: compasión. Ayer por la noche estaba también dándole vueltas a la predicación y estaba viendo una película y se trataba de una familia donde la madre cae con un cáncer y la hija trabajaba en Nueva York y el padre le pide que venga para poderla cuidar. Y ella pues entra ahí en un debate en su mente. Tenía que dejar el trabajo, tenía que dejar algunas cosas allí y empieza un poco a debatir con su padre. Y su padre le dice algo que me chocó, pero aparte de hacerme entender el significado de esa frase, confirmó la predicación de hoy. Su padre le dijo: tanto estudiar en Harvard y no has aprendido lo que significa compasión. Y la verdad es que la compasión no es algo que se aprende en Harvard ni en ninguna universidad. La compasión no es algo que se aprende en la facultad de teología. La compasión es algo que necesitamos entender y luego aplicar. No es algo que como creyentes, como cristianos y como iglesia necesitamos tener incorporada. Yo personalmente no entiendo una iglesia de Cristo siendo el cuerpo de Cristo sin compasión. Si nos preguntamos qué motivo hay detrás del deseo de construir una nueva iglesia, la respuesta más lógica es que si esta iglesia se está llenando, pues Dios nos ha dado otra para poder reunirnos más personas, y para que se llene debemos potenciar el ministerio de evangelismo. Eso ha pasado por mi mente, ha pasado por mentes de hermanos y vamos ahí, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos potenciar el ministerio de evangelismo para que si Dios nos ha dado una iglesia grande, pues con el evangelismo y llenar. Cuando fui a la palabra del Señor buscando el bosquejo para compartir, yo empecé a razonar y dije, bueno, ha sido Dios quien está llenando esta iglesia, ha sido Dios quien de manera poderosa nos ha donado una propiedad donde, si Él quiere, edificaremos una nueva iglesia, y tenemos que evangelizar para que se llene. Al llegar a este último punto, pensé que la motivación del evangelismo para Dios no es que una nueva iglesia se llene, sino que estamos llamados como iglesia a evangelizar para que se llene el cielo. Por lo tanto, el evangelismo tiene que ser la primera motivación que tenemos que tener como iglesia. Y sin darme cuenta, pues quizás hemos cambiado el orden de la prioridad, anteponiendo la añadidura, que es que se llene la iglesia, a buscar el reino de Dios primeramente,
que es presentar el Evangelio a las personas para que se salven y sean beneficiados del favor y de la gracia de Dios, independientemente de si esas personas vienen o no vienen a la iglesia. La motivación del evangelismo tú no tiene que ser: yo te voy a evangelizar para que tú vengas a la iglesia. Yo te voy a evangelizar y te voy a presentar el evangelio porque Dios tiene un plan de salvación para ti. Dios quiere que tú te salves porque tú estás condenado. Porque quien debe añadir a la iglesia es el Espíritu Santo. Y quisiera compartir en esta mañana un pasaje en el que Jesús actuó y evangelizó única y exclusivamente por compasión. Y por esa motivación de compasión se beneficiaron más de 10.000 personas. Incluso Jesús, sabiendo que algunos de ellos luego iban a él porque les dio de comer, no por otra cosa, sino que por interés. Solo iban a buscar la comida que él tenía para dar, ¿no? La Biblia dice, me venís y me buscáis porque os doy de comer. Algunos de ellos incluso él sabía que luego más tarde gritarían: crucifícale. Lo que movía a Jesús hacia el ser humano únicamente era la compasión. De eso quizás tú puedas dar testimonio. ¿Por qué Jesús te alcanzó? ¿Por lo bien que te portabas? ¿Por lo bueno que eras? Pura gracia, pura misericordia. Quisiera que compartir con vosotros el pasaje Mateo, que está en Mateo 14, versículos 13 al 21, dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo quisiera que nos pusiéramos en el contexto. En este momento Jesús, justo antes, había recibido la noticia de que su primo Juan el Bautista había sido decapitado por orden de Herodes. Él, cuando tú lees el contexto en el que se escribe, dice que él sube, se pasa a la otra orilla con la barca, le dice a sus discípulos que vayan con él, y la idea era irse con ellos y bueno, compartir el duelo, estar con ellos. Esa era la intención, la motivación, lo que quería hacer Jesús. La gente se entera y bueno, desde donde estaban hasta donde fue Jesús, para ir a pie tienes que rodear el mar de Galilea, y ellos tuvieron que recorrer 13 kilómetros a pie para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Jesús con sus discípulos en la barca recorrieron 9 kilómetros en línea recta. Cuando llega Jesús a la otra parte, ve la multitud. Hemos leído, dice que cuando llegó allí, vio, saliendo Jesús, vio una gran multitud, y dice que cuando vio la multitud, algo se movió dentro de él. Dice que tuvo compasión de ellos. Yo no sé si podemos llegar a
si podemos llegar a mirar a las personas como las mira Jesús. No sé si en esta mañana podríamos hacer una evaluación, un análisis interior de si realmente podemos llegar a ver la necesidad de las personas. Si puede moverse algo en nosotros como se movió Jesús. ¿Tú crees que a él, después de lo que es el contexto, a él le apetecería meterse en medio de más de 10.000 personas? A veces lo leemos y parece, ¿no?, qué cuadro más bonito, qué bueno era Jesús, ¿no? Pero yo, si a veces para ministrar a 7 u 8 personas acabo agotado, pues no quiero pensar que son 10.000 personas él metido, porque los discípulos no fueron, los discípulos se quedaron ahí. Y él se acercó a 10.000 personas. Por lo tanto, yo creo que la compasión conlleva algo importante que se llama sacrificio. No es algo que tú tienes que sentir. No tengo que ir a cubrir una necesidad porque lo siento. Tengo que ir porque las personas me necesitan. Él vio, él sabía. Dice, estas personas han recorrido 13 kilómetros para llegar aquí, a pie. Y algunos de ellos recorrieron esos 13 kilómetros estando enfermos. Porque dice la palabra de Dios que Él estuvo con ellos, les sanó. Y no sanas al que está sano. Sanas al que realmente está enfermo. O sea que el esfuerzo que hicieron las personas para llegar ahí fue grande. Y Jesús, su manera de ser, su corazón no le permitía dejarles a un lado y irse a descansar, a meditar y a pasar el duelo. Porque ellos habían hecho un esfuerzo. Y la única finalidad era ayudar y satisfacer las necesidades de las personas, de esas personas que estaban ahí. Jesús se mostró siempre, y se sigue mostrando, por lo menos en mi vida, sensible, atento y compasivo. Hasta hoy, desde el día que conocí a Cristo, Cristo a mi vida siempre ha mostrado sensible a mi necesidad, sensible a mi situación, sensible a mis circunstancias, atento siempre atento al clamor, siempre atento a la oración, siempre atento a lo que tú le puedas decir y sobre todo compasivo. Y Él sigue siendo el mismo. Y Él sigue siendo sensible, atento, compasivo ante el sufrimiento humano. Y ese es el carácter que tiene que tener la Iglesia del Señor. Una iglesia sensible, atenta y compasiva. El término tuvo compasión es la traducción de un verbo griego que a ver si lo puedo decir, esplaknizomai. Esta traducción, este significado de tuvo compasión se encuentra 5 veces en Mateo, 12 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre se relaciona con Jesús. ¿Sabe lo que significa? Literalmente, un fuerte retorcimiento de los intestinos. Ese revolverte, dolerte, no por tu situación, sino al ver la situación de los demás. Porque cuando tenemos problemas y cuando tenemos cosas a nuestro alrededor, ¿dónde te ataca? Se te cierra el estómago. Pero a Jesús se le cerró el estómago al ver la necesidad de Dios. Eso es lo que significa tener compasión. Y era obvio que, que Jesús era, es y será muy especial. Amén. Pero yo quisiera que vayamos a ver a los discípulos. Vamos a ver a los discípulos y a ver si podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, que pudiera mostrarnos la iglesia de hoy cómo está.
si está ahí o no. Y lo que vemos es un notable contraste entre la actitud de Jesús y la de los discípulos. Los discípulos única y exclusivamente solo vieron una necesidad. Se hacía tarde, estaban en un lugar muy apartado y era la hora de cenar. Solo miraron su ombligo. Y era obvio, no vamos a discutir que la gente tenía que comer. Pero los discípulos solo vieron una solución: deshacerse de la gente y lavarse las manos antes de la responsabilidad. Y mandan a Jesús diciendo: despide a la gente. Este verbo es tan imperativo y significa acción inmediata y puntual. Es para que podamos ver la actitud de Jesús. Era un mandato que debía realizarse inmediatamente, sin espera. Despídalo. Y cometen un grave error, desde mi punto de vista, y es que ordenan a Jesús hacer algo sin pedir su voluntad. No les interesaba. Y a veces entramos en una corriente de iglesia en la que actuamos, vamos, hacemos, pero no nos paramos a ver si lo que estamos haciendo, lo que estamos deseando, lo que estamos pidiendo es la voluntad del Señor. Ellos cayeron ahí. Ellos le dicen a Jesús que haga algo sin contar si era la voluntad o no. Ellos hubiesen podido decir: Señor, no tienen nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu voluntad para estas personas? Despídeles. ¿Pero por qué? Porque no solamente ellos, que la multitud se quedaba sin cenar, sino que ellos también. Y encima eso les producía una incomodidad. Y también querían que la gente encontrara ayuda sin Jesús. O sea que en definitiva el mensaje es que se arreglen como puedan. Señor, que se arreglen como puedan. Queridos hermanos, el amor duele. O debe de doler. El verdadero amor. Y la compasión es el producto del amor. Y yo pienso que esa compasión, movida por el amor, debería estar activa en nosotros. En nosotros como creyentes, en nosotros como hijos de Dios. Debería estar activa como iglesia. Y la compasión debería movernos a sacarnos de la postura de espectadores, expectantes ante la tragedia de tantas y tantas personas que tenemos a nuestro alrededor y quizás que no tenemos a nuestro alrededor, pero que podemos estar viendo. Yo veía el vídeo y yo, un vaso de leche para un niño, y lo hacemos como si pensamos que se ha hecho mucho, pero que no tenían más. Quizás los hermanos que venís de Cuba podéis entender esto un poco más, ¿no? Esa necesidad de decir. Yo me acuerdo de un niño cuando vino de África, se lo contaré toda la vida. Hubo dos cosas que me impactaron. Salgo, estábamos en un congreso y veo al niño sentado en un banco viendo una fuente de agua que no paraba de sacar agua. Y yo me acerco y le digo: Paula, ¿qué pasa? Dice: José, no para de salir agua. Allí no había agua. Donde él había estado no tenían agua, tenían que hacer un pozo para sacar agua. Y la otra es que cuando llegó a casa abrió la nevera y la nevera estaba llena. Yo estaba en la cocina con su padre y con su madre, y cuando abre la cocina dice: papá, está llena de comida. ¿Sabe lo que comían? Lo que ellos podían recuperar en los mercados de la ciudad de Quito, o de tiendas de por ahí. Es lo que comían.
Iban recogiendo las cosas que sobraban. Los discípulos solo vieron una solución: deshacerse de la gente y lavarse las manos de toda responsabilidad. El mandato es tremendo. El mandato de los discípulos es tremendo. Despide a la gente. Mira, nuestra seguridad de la salvación. ¿Tienes seguridad de la salvación? Pablo decía que tenía tal seguridad de salvación. Esa seguridad de salvación decía que para él el morir era ganancia. Pero debemos de salir de la postura cómoda de espectadores ante la multitud de personas que la muerte les va a producir un infierno. Nos tiene que doler saber que las personas que no tienen a Cristo, que a lo mejor están muy cerca de nosotros, si se mueren esa noche serán al infierno. Es la comodidad del creyente que tiene a Cristo y que los demás ya se apañarán. Por eso el corazón compasivo de amor profundo de Jesús hacia su iglesia es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero eso va a ser imposible, hermanos, si nosotros no tenemos compasión. Será un mensaje hermoso, bonito, algo que está escrito, que entendemos, pero nos falta el motor. Nos falta la compasión. Es trágica la secuencia de ver cuántas personas no tienen a Cristo. Nos hemos olvidado quizás de esa realidad, la trágica muerte que es morir sin Cristo. Y queridos, como iglesia no podemos separar nuestra teología de nuestra práctica. Si todo lo que aprendemos en la palabra de Dios, si todo aquello que escuchamos de la palabra de Dios, si todos aquellos mensajes que nosotros, todo aquel celo, aquella carga, aquel anhelo por buscar de la palabra de Dios, por conocer de la palabra de Dios, no nos conduce a una mayor compasión, no estamos conociendo al Dios compasivo que nos rescató. Se trata de teología, hermanos. Se trata de práctica. Y Jesús aprovecha la ocasión para enseñar a los discípulos 4 lecciones que yo quisiera tomarlas como una enseñanza para su iglesia. La primera es que les responsabiliza directamente. Les encargó explícitamente la tarea de alimentar a los hambrientos. Dice: dadles vosotros de comer. Versículo 16. Y lo que les está diciendo es que los responsables de alimentar a la multitud eran ellos. Ellos se quedaron a cuadros. Pero es que a lo mejor nosotros estamos quedándonos a cuadros también en esta mañana, Igual nos estamos quedando a cuadros de escuchar al Señor diciendo que tenemos una responsabilidad delante del mundo. Porque ¿para qué Dios estableció su iglesia? ¿Qué pasa en Pentecostés? Ellos se quedaron a cuadro. Del mismo modo, hoy la iglesia de Cristo tiene una responsabilidad delante de Dios. Y con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Y luego al final nosotros tomaremos la decisión que queramos. Pero vamos a ver estos 4 consejos y lecciones que Jesús le da a la iglesia hoy. La actitud de los discípulos fue: despide a la multitud. Y el Señor les dice: dadles vosotros de comer. Y la actitud de ellos fue: despide a la multitud. Pero es que esos discípulos mismos, en una situación que había una mujer sirofenicia, cananea, que tenía una niña
en la que estaba endemoniada, fueron a buscar a Jesús porque tenía esa mujer que quería que Jesús actuara con su hija. Y esta mujer, claro, cuando vio a Jesús, se fue corriendo a Jesús y empezó a gritar. Fíjate cuál fue la actitud de los discípulos. Jesús no le respondió palabra a la mujer cananea. Entonces sus discípulos y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros y nos molesta. Es terrible. Ya lo compartí hace poco. Hay dos discípulos más que cuando no le querían dar aposento, al final pedimos que caiga cielo del fuego del cielo, que les consuma. Bueno, pues estos eran los... O sea, despídeles que nos vienen gritando detrás de nosotros. A veces, ¿sabes?, podemos caer en el peligro que nos molesten los gritos de las personas que tenemos cercanas, porque gritan por injusticia, gritan por falta de afecto, porque gritan por tantas y tantas necesidades que al final nosotros, a lo mejor, lo más fácil es: vamos a despedirles. No molestes al maestro ni nos molestes a nosotros. Eso es lo que dijeron. Y parecía con demasiada frecuencia el lema de ellos. Eran hombres y mujeres muy carentes de compasión. Y Jesús quiere enseñarnos que la solución no es deshacernos de la gente necesitada, sino que nuestra responsabilidad como iglesia es salir, acercarnos, ver la necesidad y cubrirla. Segunda enseñanza es que quiere enseñarles que no era por su capacidad. No se trata de lo capaz que seas. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos algo para bendecir a los demás. No nos vale que nosotros podamos pensar que no tengo capacidad para hacer eso. Fíjate lo que dice Pablo en la iglesia de Corinto. Y Dios es quien nos capacita junto con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en vuestros corazones. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. ¿Era la iglesia de Corintio mejor que nosotros? ¿Era la iglesia de Corintio que tuviese un llamado diferente al que tenemos nosotros? ¿Aún en la diferencia y la distancia? Sigue siendo una verdad hoy. Dios es quien nos capacita. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Es Dios quien me capacita. Dilo. Dilo que se escuche en las huestes celestiales. Es Dios quien te capacita. No te escogió por lo capaz que fueses, sino que te escogió por amor, por compasión, para capacitarte para que las cosas que Él hizo aún mayores tú puedas hacer. Dios nos ungió. ¿Sabes lo que significa eso? Significa separados para un servicio especial. Y en la unción viene el poder. Dice que nos selló. Dios nos ha marcado y somos propiedad. ¿Y eso sabes qué significa? Autoridad. Y es quien puso la presencia del Espíritu Santo en ti. Tercer consejo y enseñanza: que aprendieran a dar. Mira, lo que tienes, en las manos del Señor puede alcanzar para mucho. Lo que tienes. Ahora que si no, yo no tengo nada. No es cierto. No es verdad. Pero lo que tienes en las manos del Señor
puede alcanzar para mucho. Y lo vamos a leer, 5, dilo tú, René. No lo voy a decir. 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 10.000 personas. ¿Qué se podía hacer con 5 panes y 2 peces? Realmente no había ni para los discípulos. Pero bueno. Pero fijaos, son palabras de Jesús en Mateo 25, cuando está hablando de esos capítulos que es lo que se llama la pequeña Apocalipsis de Jesús, y está hablando a la iglesia en un contexto concreto, quizás de los últimos tiempos, y está mandando un mensaje en cuanto a qué es lo que ha hecho Él con su reino. Luego viene un juicio, pero fijaos esta parábola, ¿qué significado tiene? ¿O cómo podemos interpretar? Dice, también el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Eres siervo de Dios? ¿Sí? Bueno, pues te llamó. No fue el pastor quien te llamó, no fue nadie, te llamó. ¿Vale? Llamó a sus siervos y ¿qué hizo? Les entregó. Lo que tú tienes no es tuyo. Él ya te lo dio. Dice, les entregó ¿qué? ¿Algunos bienes? Todos sus bienes. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Todos los bienes del reino de los cielos se nos ha sido entregado a la iglesia del Señor. A uno dio 5, a otros 2 y a otro 1. O sea que si tú crees que no tienes nada, quítatelo de tu cabeza. Algo tienes, o tienes 5, o tienes 2, o tienes 1. Pues eso, en manos del Señor, puede ser mucho. Y puede llegar a muchos. Y Dios te ha llamado, está clarísimo. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Y a lo mejor tú no sabes lo que tienes, pero Él sí lo sabe. Él sí sabe lo que tú tienes. Y sabes, no te va a pedir nunca lo que no tienes. Nunca Dios te va a pedir 3 si tienes 2. Ni te va a pedir 7 si tienes 5. Pero sí te va a pedir lo que tienes. Pero es que además te va a pedir cuentas. Dios va a llegar un momento que va a juzgar y a la iglesia le va a pedir cuentas de qué ha hecho con lo que Dios le dio en favor, no propio, sino de alrededor, y lo vamos a ver. Y todo lo que pudieron reunir fueron 5 panes y 2 peces. De momento muy bien, ¿no? Por esto, en esta mañana, estate dispuesto a salir de tu comodidad. Mira a tu alrededor. Pídele a Dios que te muestre la necesidad de las personas con el deseo de cumplirlas. Jesús quería que aprendiesen sus discípulos que cuando uno pone a su servicio, cuando uno pone al servicio del Señor lo poco que tiene, Él lo aumenta hasta que sea suficiente para las necesidades. Nunca pide más de lo que tenemos. Traédmelos acá. Traédmelos acá. Y hay un principio vital. ¿Quién cree en los milagros de Dios? Pues los milagros de Dios ocurren una vez que el ser humano pone a su servicio todo lo que tiene y hace todo lo que puede. Porque no hay comentarios de todo tipo, ¿no? Pero este milagro está en los 4 evangelios. Y muestra, una de lo que quiere enseñar es lo milagroso que fue esta situación.
Y fue porque hubo, sin que ellos, porque encima no eran de ellos, era un niño, no eran ni de ellos. Pero la enseñanza es que cuando pusieron al servicio del Señor todo lo que tenían, e hicieron todo lo que pudieron, que era coger y repartir, ocurrió un milagro. ¿Qué tienes para dar? Porque seremos juzgados por lo que tenemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis. Hay que dar. De comer. Tuve sed y me diste. Hay que dar. Fui forastero y me recibisteis. Hay que dar hospitalidad. Hay que dar. Estuve desnudo y me vestisteis. Que da ropa. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento y los justos a la vida eterna. Dar alimento, dar ropa, dar cariño, dar aprendizaje, dar hospedaje, cubrir necesidades naturales, espirituales. Dar. ¿El qué? ¿Qué tienes? Lo que tengas. Pero fíjate que es un pasaje en el que dice que por eso seremos juzgados. Y por último, que la iglesia es su instrumento. Dice: y vio los panes, ¿a quién? Y los discípulos a la multitud. Dios ya nos dio lo que es necesario para dar. ¿Entiendes? Y Él adopta un principio que sigue en pie y que a veces nos cuesta entender y que quizás deberíamos pedirle al Señor que lo grabara a fuego en nuestro corazón. Y es un principio que a veces no lo creemos porque nos miramos a nosotros mismos. Pero es algo que sigue en pie hasta nuestros días, y es que Dios ministra las necesidades humanas por medio de su iglesia. Y eso es así. Y luego Él puede ministrar incluso por medio de animales inmundos, como fueron los cuervos que alimentaron a Elías. Pero la iglesia ha sido llamada a ministrar las necesidades del mundo. Y eso significa que tú y yo hemos sido llamados a eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. ¿Cuántos de aquí saben, son conscientes que tienen el Espíritu Santo? Pues ¿para qué está sobre ti el Espíritu Santo? ¿Para qué nos dio el Señor el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está sobre su iglesia para ser instrumento en manos del Señor, para ser instrumento en manos de Dios para buscar el favor de las personas.
para ayudarlas, para levantarlas, para sanarlas, para liberarlas de sus ataduras, para darle vista a las cosas que antes no veían. El Espíritu de Dios está sobre su iglesia para esto, aparte de otras cosas, pero para esto, hermano. Y claro, esto, para poderlo hacer, la iglesia lo hará si la iglesia tiene compasión. Y quiero terminar con algo que dijo Teresa de Ávila. Dios no tiene un cuerpo en la tierra sino el tuyo. No tiene manos sino las tuyas. Ni tiene pies sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo. Tuyos son los pies con los que Él camina para ir haciendo el bien. Tuyas son las manos que ahora tiene para bendecir. Me gustó, porque es verdad. Porque tiene mucho peso de verdad. Es su iglesia, es el cuerpo de Cristo en la tierra, haciendo, mirando, buscando necesidades y cubrirlas. Querida iglesia, somos llamados a llevar el Evangelio completo e íntegro al mundo. Y si nos consideramos verdaderos seguidores de Cristo, Él espera de su iglesia, de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, que use adecuadamente tres partes de ese cuerpo. La cabeza. La cabeza es la religión de la razón, la teoría del conocimiento, aquello que sabes. El raciocinio, aquello que tú has recibido a través de la lectura de la palabra de Dios, de las predicaciones. Que de la cabeza la pases al corazón y lo actives, que el corazón es la religión del amor y de la compasión. Y una vez lo tengas en el corazón, lo lleves a tus manos y a tus pies, que es la religión de la acción, del servicio, del ser sal y luz para que el mundo crea. Y nuestro gran desafío, queridos, es que seamos impregnados de compasión, porque sin la compasión nos seguiremos manteniendo donde estamos, con la misma actitud que tenían los discípulos, pensando que ellos no tenían nada, y luego con una actitud que no era agradable al Señor, porque querían despedirlas, mandarlas a sus casas tal como llegaron. En esta mañana podamos pedirle al Señor que podamos transmitir y transferir lo que tenemos en nuestra cabeza, que es el conocimiento del Evangelio, a nuestro corazón y luego a nuestras manos y a nuestros pies, porque esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de la Iglesia de Cristo. Y la de Dios es añadir a su Iglesia los que van a ser salvos. Ese es su trabajo. Así que mantengamos en orden nuestras prioridades. Sigamos esforzándonos y trabajando y buscando y esforzándonos para que ese proyecto que Dios tiene de una nueva Iglesia podamos ser instrumentos en sus manos para no ser impedimento. Pero pongamos en orden nuestras prioridades. No dejemos de evangelizar y no lo hagamos para que la iglesia se llene, hagámoslo para que el cielo se llene. Y en esa actitud Dios irá añadiendo a aquellos que van a ser salvos. Y si no los empuja a la iglesia nueva, los empujará a otra iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Pero cuando nos enfocamos bien, cuando tenemos las motivaciones bien ordenadas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo te lo añadiré.
Seamos compasivos, porque la compasión nos moverá hacia lo que es importante para Dios. ¿Sabes lo que es importante para Dios? Las personas. Las personas son importantes para Dios. Y después, y juntamente, y no sé con cuál intensidad, pero lo más importante para Dios son las personas y la extensión de su reino aquí, dentro y fuera de la iglesia. Vamos a ponernos en pie. Yo le diría al grupo de alabanza. Mira, no sé cómo venimos aquí, no sé. Pero la palabra de Dios ha sido expuesta. Su palabra ha sido expuesta. Y la verdad es que hemos hablado de cabeza, de corazón, de manos y de pies. Y ahora yo quisiera que hiciéramos un compromiso delante de Dios. Y que le podamos decir al Señor: crea en mí, Señor, un puro corazón y renueva tu espíritu en mí. Que Dios pueda renovar ese Espíritu Santo en nosotros, para que nos enfoque adecuadamente, para que seamos impregnados de esa compasión y que su Espíritu nos ayude a movernos en esa dirección. Dice: lléname con el gozo de la salvación, guíame por tus sendas de amor. Y luego hay una declaración que tenemos que hacer nuestra: y enseñaré al mundo tus caminos, publicaré tus palabras de vida eterna. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle esta mañana al Señor que ponga en ti un corazón que realmente sea un corazón como el corazón del Señor? ¿Quieres decirle al Señor que pueda darte ese corazón y esa mente para poder enseñar al mundo tus caminos? Pues Dios está mirando tu corazón en esta mañana. Según tu fe, según tu decisión, podrá ser hecho. Cantamos al Señor.